Adórale con toda tu alma, con todo tu corazón. Aleluya. Me formó tu amor y tu voz oí, me volviste en tu canción, en tu libertad hoy puedo vivir, has quitado mi dolor, no soy esclava del temor. Soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios, me escogiste Dios antes de nacer, tu amor me llamó. Volví a nacer, pertenezco a ti y tu sangre fluye en mí. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos de mi Padre. Estoy rodeado por cantos de libertad. Estoy rodeado por los brazos de mi Padre. Estoy soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Oh, gracias, Señor, por esa libertad. Tu palabra lo dice, Señor, que viniste a libertarnos, libertar a los cautivos, dar apertura de la cárcel a los presos. Gracias por esa libertad, amado Dios, porque nos has trasladado de la oscuridad de las tinieblas a tu luz. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo eres tú. Oh, te exaltamos, te bendecimos. Aleluya. Bendito eres, Señor. Recibe con todo amor, Señor, este incienso
cada canción para ti. En el nombre de Jesucristo. Gracias.
esa vida abundante, por ese espíritu glorioso de poder, de resurrección. Bendito eres, Señor. Tu soplo divino, oh Señor, tu amor da vida a todas las cosas. Gracias, Señor. Aleluya. Te exaltamos, te bendecimos. Gracias, mi Señor. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, oh amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bueno eres tú. Aleluya. Deja que la presencia de Dios toque tu vida de manera extraordinaria, de manera poderosa. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Oh, maravilloso eres. Bendito. Aleluya.
por aceptar este incienso de adoración para ti. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, amado Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y por todo lo que harás en este año, porque tú eres bueno, y para siempre es tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, podemos estar cómodos. Bienvenidos todos en esta mañana, en este primer culto del año 2022. Bien, el Espíritu de Dios dirige cada culto de manera diferente, pero lo importante es que en este primer culto tengamos mucha quietud de un lado y mucha reverencia. En lo posible que no te muevas para ningún lado, de estar totalmente quieto. Es muy importante esa quietud. Lo hemos enseñado muchas veces, que para que la presencia de Dios esté y para que Dios haga algo en nosotros, debemos tener reverencia, mucha quietud, también silencio. Es importante de no estar agitados, y de esa forma pues vamos a recibir bendición grande. Este es un año de gran bendición, como el Señor lo ha venido hablando proféticamente. Es un año de libertad, de liberación, como lo vimos proféticamente allí en el ayuno del día viernes, el 31, allí en las oficinas de nuestra iglesia, para los hermanos que participaron. Es un año donde podremos realmente crecer espiritualmente mucho. Y es el primer año de 8 años de gran libertad, donde podremos avanzar en todas las áreas de vida, de nuestra vida privada, familiar, y desde luego en nuestra iglesia, nuestro ministerio. Entonces, por eso es importante que comencemos hoy, como lo dicen, con el pie derecho. Y vamos en el orden de Dios a hacerlo como Él lo manda. Por eso lo primero que ha querido Dios que hagamos en este día, para que todo funcione bien, es consagrarnos. ¿Sí entiendes ese término de consagrarnos? Si no lo entiendes, la definición de consagración es dedicar algo o a alguien, alguna cosa, para algo, ¿sí? Consagrar es dedicar, o sea, si yo dedico algo a una actividad o a un servicio, pues eso queda exclusivo para esa función, ¿sí? Es también, de otro punto de vista, es decir, en la consagración, yo soy propiedad de alguien. Cuando se consagra algo para Dios, estamos diciendo: yo no me pertenezco a mí mismo, ni el diablo ni el mundo son el dueño de mi vida. Entonces, ¿quién es el propietario de tu vida en la consagración? Dios mismo. Eso es importante. La consagración, pues, como términos relacionados a ella, pues está que somos la propiedad de Dios. Decimos, entramos a ser propiedad de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni a nadie, ni al mundo, ni a ningún hombre, ni a ningún sistema. La consagración también denota el gobierno, o sea que no vamos a ser gobernados ni por el mundo, ni por el diablo, ni por nosotros mismos, sino que vamos a ser gobernados ¿por quién? Por Dios, porque si Él es el propietario, Él tiene el derecho a gobernar nuestra vida,
¿Qué otro aspecto relacionado con la consagración? Está el servicio. Si uno dedica algo para Dios, eso tiene que servir para el Rey, para el Señor. O sea, estaremos como sirvientes, como siervos de Él. ¿Sí? ¿Queda claro? Y toca desestructurar de nuestra iglesia y de todas las iglesias algo. Es que yo tengo el ministerio de tal cosa y no hago más. Eso no existe en el reino de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, desde recoger el mugre, barrer o hacer alguna cosa o hacer un trabajo pequeño, es igual a hacer otro que sea supuestamente más especializado e importante. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. ¿Se queda claro? ¿Qué tal en la antigüedad los que eran siervos o esclavos no tenían derecho ni siquiera a decir ni una palabra a sus señores o propietarios? Recuerda ese tiempo de la esclavitud, cómo funcionaban las cosas. Bien, así que si somos siervos, cada cosa que nos mande a hacer el Señor tenemos que hacerla. Otro aspecto importante en la consagración y que denota esa unción sobre el objeto o sobre la persona es que venimos a ser morada de ¿quién? Morada de Dios. O sea, como un tabernáculo, venimos a ser templo de Dios realmente cuando nos consagramos. Y eso es importante, porque ¿qué denota esto? Que tú como ser viviente y tu cuerpo como un tabernáculo que es, porque el cuerpo realmente es como una casa, es un habitáculo, donde mora primeramente nuestra alma, ¿sí? Mora nuestra alma. Entonces nuestro cuerpo se convierte en un templo para darle ¿qué? Culto de oración, de incienso para Dios, de oración y adoración. Cuando estamos solos, ese templo está rindiendo a Dios igualmente que en un culto congregacional está elevando para Él ¿qué? Adoración. A través de la oración y a través de la adoración o la alabanza. ¿Sí queda claro este punto? Es muy importante, supremamente importante. Y el Señor lo dice, ¿no? En su palabra, pues que somos morada de Dios y somos templo del Espíritu Santo. Bien, otro aspecto importante también que denota la consagración es que tenemos que ser fieles a Él. O sea, cuando nos consagramos a Dios es como algo parecido al matrimonio en la pareja, que se juran y hacen unos votos de fidelidad. O sea, cuando nos consagramos al ser propiedad de Dios, al estar al servicio de Él, no podemos tener otro Dios, ninguno. No pueden existir ídolos, no puede existir el Dios del yo, ni puede existir otro Dios. Porque muchas veces, hermano, y lo hicimos en el pasado, no fue así. Dejamos de servir a Dios y de honrar a Dios prefiriendo hacer otras cosas o prefiriendo otras personas. Eso lo hicimos. Entonces, eso denota que no existe una consagración real. Si existe la consagración real, tenemos que ser fieles a Él en todo. No puede existir otro Dios. ¿Bien? ¿Queda claro? Eso pues se va a manifestar en que Dios estará siempre primero en nuestra vida. Primero por encima de nuestra propia vida, por encima de mamá, de papá, aún si yo sé que hay un mandamiento que hay que honrar a los padres,
pero Dios está por encima de todo. Eso no puede fallar, ¿sí? Está por encima de nuestra propia vida aún. Bien, haciendo esta definición, pues nos queda mucho más claro lo que Dios quiere que hagamos en este día, y es que nos consagremos a Él. Si nos consagramos en términos reales, pues vamos a tener unos beneficios especiales, pero esa consagración toca cuidarla, la tenemos que cuidar. Vuelvo de nuevo al ejemplo que es muy claro, y es el mejor ejemplo sencillo, el de Sansón. Sansón se consagró a Dios, y los sacerdotes lo consagraron por medio del aceite de la unción, el aceite de oliva, con una fórmula especial que da la Biblia. Lo consagraron para que fuera un nazareo, no nazareno, porque nazareno es de Nazaret, un nazareo. Y el nazareo tenía que estar dedicado para Dios sirviéndole, el nazareo. El nazareo no podía realmente profanar, dañar su ser o contaminarlo. Y dentro de la consagración estaba de que no podían cortarse el cabello, ¿recuerdan? Esa era una norma, no podían tocar el cabello. Y veamos que Sansón realmente pisoteó esa consagración, porque primero él se unió a mujeres que no eran del pueblo de Dios, a mujeres rameras o prostitutas, y también la última mujer que tuvo, que fue Dalila, pues no era del pueblo de Dios, y ella lo llevó al desastre, y él le reveló el poder que tenía en su fuerza. Entonces finalmente le reveló que su fuerza estaba en la consagración, y dejó tocar su cabello, le cortaron el cabello, inmediatamente perdió su fuerza, y al perder su fuerza pues hicieron de él lo que quisieron, ¿no? Le sacaron los ojos, lo pusieron a moler, entró en escarnio, en burla, y ahí termina su vida en una derrota total. Hermano, si nos consagramos a Dios, hay que cuidar esa consagración para no tener un desastre. Cuidado con eso. Simplemente es cuidarlo, no es más. Tener celo y cumplir lo que Dios nos manda hacer a su servicio. La consagración tiene una cantidad de beneficios grandes y vale la pena. Vale la pena ser consagrados, porque en la consagración realmente el diablo no podrá tocar nuestras bendiciones. El diablo no podrá hacer daño, porque la gloria de Dios estará sobre esa persona. Simplemente hay que tener celo de cuidar lo que es valioso, porque venimos a ser muy valiosos, porque somos propiedad de Dios, estamos a su servicio, estamos consagrados para Él. Entonces el enemigo no va a poder dañar tan fácilmente, solo si uno voluntariamente pues le abre la puerta. Eso ya es algo que pues es de responsabilidad de la persona. Bien, si tú no cuidas una joya preciosa, pues ¿qué pasa? Si la dejas sin seguridad, si la tienes por ahí como cualquier otro objeto, pues lo más probable es que se va a perder, o se la van a robar, o algo va a pasar. Entonces esto es realmente un gran tesoro, el ser consagrados para Él. Bien, vamos entonces a leer allí en Isaías capítulo 33,
vamos a la palabra de Dios. Y hay un versículo muy importante que es el 6. Quiero que todos ustedes lo tengan en cuenta. Porque como seres humanos nosotros pensamos que bendición es dinero y cosas materiales, no más. Eso pensamos muchas veces. Pero fíjate que eso no es cierto. No es cierto, porque la propiedad, los trabajos, bueno, absolutamente hasta la salud que podamos tener, ¿no? Se puede perder en un minuto, ¿o no es así? Se puede perder todo en un segundo, ¿o no es así? Se pierde, se puede perder y queda uno en cero. El versículo 6 dice: y es para este tiempo profético del año 2022 y hasta el 2029, que son 8 años. Dice: y reinarán en tu tiempo la sabiduría y la ciencia. O sea, ciencia, conocimiento primeramente de Dios. Dice: y abundancia de salvación. O sea, donde realmente en estos 8 años próximos tenemos que ejercer el ministerio evangelístico. Y para eso nosotros tenemos que estar muy bien, para rescatar las almas perdidas y traerlas al reino de Dios. Nosotros tenemos que estar muy bien y tenemos que estar consagrados para tener la unción, o si no, no habrá poder. Sin consagración no hay poder de Dios, ¿sí? Dice: y habrá abundancia de ¿qué? De salvación, lo dice. Y hay algo bien importante y sobre lo que hemos trabajado en muchos cultos. Dice: y el temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿qué es eso? ¿Será su qué? El temor de Jehová será su qué? Tesoro. Su tesoro, hermano. Tú puedes tener la propiedad, las escrituras, las acciones que quieras, guardados euros, tener inversiones financieras, un portafolio de inversiones, puedes tener cualquier cosa, pero en un momento determinado todo eso se puede acabar, y nosotros lo vivimos con la pandemia, ¿o no? En un momento se puede acabar todo. Y este mundo está condenado a acabarse, finalmente. Entonces, ¿cuál es el verdadero tesoro que debemos tener? Acá lo habla, y lo habla claramente la palabra de Dios. Dice que el temor de Jehová será su tesoro, su tesoro. Pero vimos en otro culto que el temor de Jehová pues es la misma sabiduría, ¿no? Y que la inteligencia es el apartarse del mal. Eso nos va a traer, el temor a Dios nos trae toda la verdadera prosperidad, nos trae todo el éxito habido y por haber, y nos asegura totalmente la vida eterna. Porque si uno tiene temor de Dios, no puede violar las normas de Él. Frenamos y hacemos lo que Dios manda. Pero si no hay temor, vamos a violar absolutamente todas las normas, todas. Y vamos a violar lo primero que vimos hoy y que es importante y con lo cual terminamos, y es la fidelidad. Entonces, pareciera que los cristianos tuviesen dos dioses, uno el del domingo y otro el del resto de semana. Entonces eso no puede ser así. Tenemos un solo Dios al cual debemos servir. No podemos estar amando al mundo ni las cosas del mundo, sino realmente debemos tener en primer lugar a Él. Y si lo tenemos en primer lugar,
Desde luego es porque tenemos temor reverencial. Tenemos temor reverencial. Y si tenemos temor reverencial, pues todo lo que hagamos va a salir bien, va a ser prosperado y va a ser bendecido. Y con el temor de Dios vamos a asegurar una gran corona en el cielo. Porque en el cielo hay posiciones. Bien, habrá algunos cristianos que entran al reino de Dios, pero prácticamente rajados, como le decimos, ¿no? Mejor dicho, con una calificación casi que perdiendo el curso, solo por la misericordia de Dios. Pero allí aparecerán en el populacho del cielo, porque en el cielo hay grados, en el cielo hay galardones, en el cielo hay coronas. No todos son iguales. El Señor lo dice, que hay grandes y pequeños en el cielo. Entonces vale la pena, hermano, y no desperdiciemos más tiempo. Tenemos 8 años donde podremos buscar a Dios con libertad, donde podremos servirle. Amén, sí, podremos servirle. Entonces vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante de no desperdiciar más este tiempo. Ya hemos desperdiciado suficiente tiempo, hermano. Algunos tienen más de 20 años, otros tienen 30, otros tienen 40, 50, 60, no sé, 70, los años que sean, pero no podemos desperdiciar más tiempo. Yo te lo digo como profeta de Dios, y te acordarás de esas palabras. Después del 2030 puede ocurrir algo muy fuerte, porque las élites prácticamente lo tienen planeado ya. Lo que vivimos en este tiempo de pandemia y de restricción, de opresión, era simplemente un experimento hasta donde el hombre puede ser manipulado, hasta donde la humanidad podía ser manipulada. Pero después del 2030, hermano, se pueden presentar aspectos muy fuertes de restricción, de opresión, de control. Y muy probablemente pueda venir un gobierno globalista del que habla la Biblia, de que es el mismo anticristo, ¿sí? En el futuro puede ocurrir que ya ni siquiera se pueda hacer por medio virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Si hay un control absoluto. Y fíjate que la China misma no es que haya surgido por su gran mérito, sino las élites mismas tienen a la China como un experimento, como una nación experimental de un nuevo sistema y del control total. Allí la represión es bárbara, pero bárbara. Entonces, hermanos, yo les anuncio esto como profeta de Dios, porque si no aprovechamos estos 8 años que vienen, si tú no te preparas, si no estás fuerte, el mundo te va a acabar, el sistema te va a acabar, o te tienes que rendir, y al rendirte para el otro lado, pues vas a perder la salvación. Acá nos toca estar firmes, mucho más firmes que lo que era la iglesia primitiva ante el mundo o el sistema imperial romano. Recuerda cuántos mártires en ese tiempo, y habrá mártires en el futuro, porque en Apocalipsis, si tú recuerdas, en el tiempo de pandemia yo di un estudio sobre el Apocalipsis, y ahí habla claramente que antes de que venga el Señor se completará el número de mártires que son sacrificados en gente de fe, gente creyente. Cuando se complete ese número, entonces ya viene el Señor, y ese es el tiempo de tribulación, realmente, el tiempo de tribulación fuerte. Entonces, hermanos, aquí no podemos jugar a la religión, no podemos considerar que, como se consideraba en el siglo XX, que el cristianismo es una nueva moda.
qué buena esa moda, ¿no? Eso no es ni moda, ni religión tampoco, porque el cristianismo se ha vuelto una nueva religión. Esto no es religión, hermano. Esto es relación con Dios. Y desde el punto de vista, tanto personal como institucional, esto es guerra. Guerra contra el infierno. Guerra contra las tinieblas. Y si tú no estás preparado, hermano, te van a despedazar. Y lo más probable es que entonces tienes que renegar del Señor, tienes que renunciar a la fe, y entonces tu alma que se va a perder, porque el que niegue al Señor se condena. Entonces tenemos que estar tan preparados que si llegamos a ese caso, pues vamos a preferir, bueno, entonces ejecúteme y listo, pero yo no voy a negar al Señor. No voy a ceder en nada. Y muchos mártires cristianos de la época primitiva lo hicieron así. Hermano, estos tiempos son difíciles y vamos encaminados a algo más difícil. La palabra de Dios dice: creed a Dios, creed a sus profetas y seréis prosperados. No los quiero asustar, porque no debemos tener miedo, pero tenemos que prepararnos. Por eso nuestra iglesia tiene ese nombre, Misión Gran Águila, porque el águila nuestro ministerio no es igual que el de las otras iglesias. Nuestro ministerio es un ministerio profético, totalmente profético. Y el profeta tiene que ver más allá de lo que tiene en sus narices, más allá de lo que ven sus sentidos, más allá de lo que es el tiempo actual. Como lo fueron los videntes, el profeta Elías, Eliseo, bueno, los mismos apóstoles. Entonces, hermanos, es mi responsabilidad decirles esto, porque si yo me callara, llevaría un gran pecado y el Señor me juzgaría por eso. Usted, que fue profeta y sabía la verdad, ¿por qué no la proclamó? ¿Por qué no le avisó a mi pueblo? ¿Qué pasó ahí? Entonces, de aquí en adelante nadie tiene excusa. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces vamos hacia adelante, queridos hermanos. Bien. En la consagración, Dios quiere que hagamos esto, lo que dice el versículo 15. Lo que dice el versículo 15, hermano. Hasta el 18. El que camina en justicia y habla lo recto. ¿Estamos caminando de esa forma? ¿Por qué no estamos caminando así? Porque no tomamos en serio la consagración. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, o sea, este mundo violento, ¿no? Este mundo capitalista, el que roba, el que se aprovecha de los demás, bueno, en fin. Dice: el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, esto es soborno, sí, soborno. Y es decir que se ve en esta nación. Dice la palabra de Dios: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, o sea, para oír lo malo. El que cierra sus ojos para no ver cosa
mala. ¿Y qué estamos viendo a través del internet, de tu celular, de la televisión? Llenando nuestro corazón de basura. Todo lo contrario, que nos va a debilitar. Bien. Y hermanos, si eso hacemos, pues en síntesis, ¿no? Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿A qué se refiere esto? A que tú entraras realmente a esa nueva dimensión de la vida eterna. Cuando el Señor dijo, crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. Las primeras cosas ya no existen, pasaron. Entonces no vale la pena quedarnos amando y reteniendo todo esto que es desechable. Esta misma tierra es un desecho. Esta misma tierra, hermano, todo lo que vemos es desechable. Entonces, ¿por qué tanto amor por las cosas que están acá? Tenemos ya que cambiar de visión y darle importancia a lo espiritual. No estoy diciendo que se vuelvan locos y que no vuelvan a trabajar y que, bueno, se vayan por allí como un monje, ¿sí? de estos del Tíbet, no. Pero hermano, tenemos que darle prioridad a la parte espiritual y enseñar especialmente a los niños y a los jóvenes a formarlos para que sean gente muy fuerte. Porque ¿qué será de nuestros niños? ¿Qué será de los jóvenes? Porque ya los que están más viejos, pues de pronto se mueren y ya no ven nada de lo pesado. Pero ellos, ¿qué? ¿Sí? Entonces hay mucha responsabilidad en nosotros. Y los niños y los jóvenes harán lo que nosotros hacemos. Entonces ellos van a copiar la conducta. Ellos van a hacer lo mismo. Entonces fíjate la gran responsabilidad que tenemos. ¿Bien? ¿Sí queda claro esto? Bien, ahora, hermano, miremos claramente allí vamos a el Salmo 132, que habla de consagración. Vamos a ver algunos versículos. Salmo 132. En el versículo 13, vamos del 13 hacia adelante, hacia el 18. Dios, desde luego, pues, y lo dice la misma palabra de Dios en Isaías, que no hay nada que lo pueda retener. No hay nada. O sea, ¿qué templo le podemos construir a Él? Nada. O sea, ningún templo puede ser apto para Él porque Él es supremamente grande, poderoso y sublime. Pero de todas maneras hay un misterio en esto, de que Él escoge al pueblo santo para que sea su tabernáculo, para que cada uno de nosotros sea el verdadero templo de Dios. Por eso la importancia de la consagración, porque ¿qué sacamos, hermano? Nosotros podríamos edificar un templo hermosísimo, como por ejemplo los que tienen los mormones, o construir humanamente un templo mejor o más grande que la basílica allí de San Pedro en Roma, y consagrarla con el aceite. ¿Y de qué sirve eso? Que son ladrillos o piedra. ¿De qué sirve si no hay gente que realmente adore a Dios y que le sirva? ¿Para qué? ¿De qué sirve eso? Es un edificio inerte. Entonces fíjate que bajo ese criterio sí podemos entender y cobra sentido que el verdadero templo es cada uno de nosotros, y el Señor lo dijo. Y lo dijo cuando todos estaban allí
totalmente descrestados con las edificaciones del templo de Jerusalén, que hoy no existe, y quedó hecho una basura. ¿Por qué? Dios mostrando que eso no sirve realmente. Y ellos decían: miren esos edificios. Y el Señor le dijo: todo eso va a ser destruido. Y quedó destruido. Y el Señor les dijo: derriben el templo y en 3 días yo lo reconstruyo. Se estaba refiriendo aquí a su cuerpo, al mismo cuerpo de él. Y fue así. Fue muerto y al 3er día, ¿qué pasó? Resucitó. Acá el Señor en el versículo 13 lo dice claramente: porque Jehová ha elegido a Sión, y Sión es el pueblo santo. Sión es el pueblo santo. Porque Jehová ha elegido a Sión, dice, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Y esta palabra se aplica a tu vida. El Señor no va a habitar en templos de piedra ni de ladrillo. El Señor va a habitar ¿en qué? En cada uno de ustedes, si realmente están consagrados. De resto no. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí está la gloria. Y por eso la persona que se consagra, su vida le cambia totalmente, y va a ser exitosa, y va a ser bendecida. Y no pensemos más en dinero. Hay muchas cosas más valiosas que eso. Bien. Y mira los beneficios que se tienen cuando realmente nos consagramos, hermano. Del versículo 15 en adelante vemos 7 beneficios, y quiero que los tengas en cuenta. ¿Cuáles son? Si tú te consagras de verdad. Y no estoy hablando de dinero, es el énfasis que el Espíritu Santo me pone. Que todos siempre es bendición, signo peso. No, eso no. Porque bendición es la salud, por ejemplo, ¿o no? Bendición son los hijos, ¿o no? Bendición es tu pareja, tu esposo, tu esposa, ¿o no? Bendición son tus padres. Bendición son tus hermanos en tu iglesia. Todo eso es bendición. Bendición es los talentos, los dones, todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Bendición es que nos amen, que nos valoren, ¿sí? Todo eso es bendición. Hay gente con mucho dinero sola que por eso se suicidan, porque no hay quien los quiera, no tienen ningún propósito en su vida. Entonces no pensemos en dinero. El dinero es lo último en la prosperidad, créanme que sí. Lo más importante en la prosperidad es que tengamos la plenitud del Espíritu en nosotros, y eso se requiere consagración. Dice: bendeciré abundantemente su provisión. Por eso el Señor me hizo o me enfatizó, hermano, en este momento, en que no pensemos en dinero, porque hablamos de provisión, entonces pensamos en ¿qué? Dinero, la cuenta en el banco. Ahora sí podré comerme un talego de esos de 12 paqueticos de papas, chicharrones, todo rico. Lo que no podía comer antes. Inmediatamente pensamos en la ropa, inmediatamente pensamos en las vacaciones, en la playa, por allí, inmediatamente pensamos en un carro nuevo. Dice: bendeciré abundantemente su ¿qué? Provisión.
Y la provisión, hermano, primeramente para tu alma es la palabra de Dios. No faltará para tu vida. No faltará el Espíritu Santo sobre tu vida y tus hijos. Eso es lo más importante. No faltará la provisión espiritual, que es lo que mueve todo. Y lo demás es añadidura. ¿Sí? Y provisión es lo que tú necesitas, no lo que puedes acumular ni atesorar, como se hace en este mundo lleno de consumismo y que es totalmente ilógico. ¿Sí? No es. Bendecirá al Señor abundantemente su ¿qué? ¿Su qué? Provisión. Y Él no te va a dar dinero para que botes la comida, ¿no? Te va a dar lo necesario. Bendecirá abundantemente su provisión, a no ser que tú le des a los pobres, pero es lo que necesitamos. ¿Bien? Bendecirá abundantemente su provisión. Y acá lo dicen, acá hay un cambio, hermano, aún. No todos en la iglesia tienen la misma capacidad económica y financiera. Pero hermanos, si en nuestra iglesia hay pobres, se van a acabar. Y estoy hablando no de dinero, nuevamente lo digo, lo enfatizo. Porque hay gente paupérrima, pobre, paupérrimos espiritualmente. Es mayor la riqueza espiritual, hermano, que la material. Entonces los pobres espiritualmente se van a acabar. Pero de otro lado también, si es que en nuestra iglesia hay pobres en la parte económica y financiera, también se van a acabar. ¿Dónde conoces tú un judío pobre? Te hago la pregunta. ¿Dónde encuentras un judío pobre? Pues hablando para poderlo entender en términos materiales, ¿no? ¿Dónde? No existe. No existe. Dice, a sus pobres saciaré ¿de qué? De pan. Y habla de pan espiritual, que es la palabra de Dios, y habla también de la provisión material. Entonces, fíjate, hermano, que a veces no hemos entendido que los problemas que tenemos es por culpa nuestra, por no consagrarnos a Dios, por no servirle y estar ahí como debemos estar, como Él quiere que estemos. Entonces, Dios no tiene la culpa. Y a veces hasta el diablo tampoco, porque le echamos la culpa al diablo de todo lo malo. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Así que, hermano, es el tiempo de Dios. Dios nos da 8 años y nos da en este precioso tiempo de este culto el poder consagrarnos y no perder más tiempo y poderle servir con fidelidad y poderlo amar, buscar y disfrutar de su gloria y disfrutar de todo lo bueno que nos puede dar de aquí en adelante y asegurar la salvación de nuestra alma y poder llevar miles de gente al cielo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, un cojo no puede llevar a otro cojo. Pero si somos consagrados, tenemos todo el poder y la gloria para llevar a la gente al cielo. Amén. Amén. Bien. ¿Qué otro beneficio? Aquí está, precisamente, lo que estaba hablando. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. ¿Qué somos nosotros los cristianos y miembros de una iglesia? Somos el sacerdocio, que elevamos para Dios ¿qué? Inciensos de oración, de adoración. Y ese sacerdocio que tiene que ministrar la salvación para todos estos que están afuera perdidos.
aún a cristianos que están desviados y que piensan que ya ganaron el cielo, pero están lejos. ¿Sí? Eso solo se logra con consagración, porque si tú eres templo del Dios del cielo, la gloria está dentro de ti, y esa gloria que resplandece va a impactar a las almas perdidas. ¿Bien? Dice, y sus santos darán voces de júbilo. Es claro, ese gozo tan tenaz. O sea, ahí está la felicidad. Pero uno ve en las iglesias gente muy triste. ¿Qué es eso? Eso muestra que el Espíritu Santo no está dentro, que no son templo de Dios. Dice, a sus santos, dice, y sus santos darán voces de qué? De júbilo. El júbilo es gozo, alegría, victoria siempre. Dice, allí hay que retoñar el poder de David. O sea, el poder de David es, David fue un hombre muy fiel, adorador, y en él se vio tanto el poder material como el poder espiritual en David, el rey David. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido, o sea, la luz que resplandece desde tu alma. Y algo bien importante, hermano, dice, a sus enemigos vestiré de qué? De confusión. O sea, todos los adversarios ahí durante este tiempo de 8 años van a ser bien tratados por Dios. Y dice que sobre el ungido, dice, mas sobre él florecerá su ¿qué? Su corona. O sea, tendremos asegurada una corona para la eternidad, que es una posición muy especial. Amén. Entonces, ¿vale la pena consagrarnos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no lo hacemos, vamos a estar en una posición muy débil y llenos de miedo, llenos de terror, de temor, y lo más probable, bajo ese sistema anticristo globalista y malo, hermano, o sea, el temor va a prevalecer, el miedo. Y vuelvo a repetir, lo que pasó fue un experimento social, es un laboratorio social, y comprobaron que sí pueden controlar la humanidad. ¿Y cómo la controlan? Con miedo, con terror. Todo el mundo lleno de miedo porque se puede morir con un virus. Y eso no era cierto. Eso no es tan cierto. Sí murió gente, pero no como para meter ese miedo tan terrorífico, hermano. ¿Sí? Entonces, ellos comprobaron que sí. El que no esté parado en la fe, bien, hermano, ahí va a quedar esclavizado y ahí va a terminar simplemente como un preso, como un cautivo, y harán de esa persona lo que ellos quieran. Pero Dios está con nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, finalmente, a lo que voy es lo siguiente. Tú te tienes que preparar, y vamos a preparar nuestra iglesia, desde luego, ¿sí? Para que si después del año 2030 pasa algo, o comienza a pasar, viene de pronto una operación muy fuerte, de pronto puedan decir no se congregan más. En la China las iglesias tienen que pasarle al gobierno lo que van a predicar. Muchas han sido cerradas, muchos han sido encarcelados. Entonces, eso puede llegar a ese extremo, ¿no? De que nadie pueda adorar a Dios en congregación, de que no se vuelven a abrir templos.
Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que preparar nuestra iglesia para que cada familia sea una iglesia.